Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Manos limpias para el campo, cultivemos la grandeza, rescatemos nuestra tierra por el futuro de nuestro país. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Amigos de Tierra Fértil, hoy aprenderemos en el programa aspectos importantes acerca de los cultivos sin tierra, cultivos en agua, mejor conocidos como los cultivos hidropónicos. Hay toda una tendencia a nivel nacional de la sustitución progresiva de los sistemas de producción tradicionales o cultivos en tierra hacia lo que representan los cultivos hidropónicos o cultivos en agua. Hoy vamos a conocer a través del programa las grandes ventajas que esta alternativa tiene en cuanto al ahorro de agua, poca mano de obra, bajos costos de producción y sobre todo la obtención de productos libres de sustancias nocivas para la salud. Hoy nos encontramos en el sector del Valle en el estado Mérida, también conocido como La Culata, y en esta oportunidad en Productos Hidropónicos Garrido. Estamos con su protagonista, Orlando Garrido, quien a continuación nos hablará acerca de los inicios en esta importante actividad. Bueno, mira, Gustavo, yo me inicié justamente en el año 93, es decir, ya vamos para 13 años. Empezamos con 100 metros cuadrados y 100 de lechuga y 100 metros cuadrados de invernadero para tomate. Bueno, ha sido muy positivo, a pesar de que ha habido algunos altibajos, pues hemos logrado hoy en día ir consolidando prácticamente una pequeña empresa familiar con resultados muy interesantes, pues, y aspirando lógicamente a crecer cada día más porque hay una demanda, se requieren estos productos. Y en esa onda andamos, pues, tratando de crecer, de desarrollar incluso nuevas tecnologías, siempre dentro del campo, digamos, de la hidroponía artesanal, buscando ver cómo podemos aprovechar mejor el espacio, introduciendo nuevas variedades tanto de tomates como de lechugas y de otros rubros. Una de las fases bien importantes que compromete el futuro éxito del cultivo hidropónico tiene que ver en la fase de semillero. Por eso Orlando Garrido a continuación nos va a empezar a explicar en qué consiste. Es tan importante esta fase que incluso hoy en día ya hay gente o productores o pequeños empresarios que se están dedicando solamente a producir plántulas para el sistema. Es muy importante la desinfección del sustrato que se utiliza para las plántulas. Nosotros estamos utilizando en este caso una desinfección con agua hirviendo. Ponemos una pequeña cantidad de agua, luego ponemos la arena, se genera un vapor y eso nos ayuda pues, eliminar cualquier patógeno que pudiera en un momento determinado infectar la plántula y entonces por ende llevar el problema al sistema, ¿no? Nosotros aquí lo que hacemos es colocar en algunos casos 2 o 3 semillas por vaso para asegurarnos de que en cada vaso pues emerjan el número de plantas que necesitamos y aquellas que están de más pues las vamos desechando de tal manera de poder dejar solo una plántula en cada vaso. Cuando la semilla es peletizada, es decir, está recubierta y es fácil de manipular, nosotros utilizamos entonces una sola semilla por vaso. En los semilleros pues nosotros tenemos que llevar un programa que nos permita mantener el sistema como tal en productividad constante. Acuérdense que este es un sistema que pudiéramos decir que es prácticamente una fábrica de vegetales que nos permite a nosotros producir todo el año. En el caso de la lechuga, esto está programado para producir en forma incluso continua, es decir, todos los días nosotros en mayor o menor escala estamos siempre cortando lechuga y al mismo tiempo estamos trasplantando, pues es un proceso continuo. En el caso de la lechuga hay variedades que
están en este sistema de semilleros aproximadamente 3 semanas, sobre todo lo que son variedades tiernas, y en el caso de la lechuga tradicional o americana, generalmente podemos estar hablando de 25 días más o menos aproximadamente en el caso de los semilleros. La fertilización en los semilleros se hace una vez que la planta emerge, con una selección muy pequeña en cuanto a concentración, de tal manera que la planta pues vaya desarrollándose de manera adecuada y generando la suficiente raíz y el suficiente follaje para luego hacer el trasplante al sistema definitivo, donde va a cumplir la segunda fase del cultivo, pues. Decías, Orlando, que hay personas que solamente llegan hasta la fase de semillero porque pareciera ser que existe un mercado hacia la venta de plántulas, es decir, que habrá personas que empezarían a partir del trasplante obviándolo del semillero. Sí, efectivamente, ya en Mérida existen una cierta cantidad de proyectos que están demandando prácticamente cantidades, volúmenes grandes digamos, de plántulas. En el caso nuestro incluso ya nosotros podemos hablar de 6.000 plantas de lechuga cada 6 semanas. Evidentemente que nosotros, pues, desde que nos iniciamos estamos haciendo el semillero y seguiremos haciéndolo, pero evidentemente hay un mercado, hay gente que se está dedicando a eso y incluso les está yendo muy bien, pues. También, independientemente del rubro a futuro que se vaya a consolidar en la producción, la fase es igual para todos. Sí, para todos. En el caso del sistema de flujo laminar, que es el que estamos utilizando, nosotros tenemos que hacer el medio que utilizamos, mejor dicho, para producir la plántula es en arena, porque tenemos que hacer un trasplante a raíz desnuda. Pero en el caso de los cultivos que manejamos con sustrato o organopónicos, el semillero se hace entonces con otro medio. Pero básicamente la técnica es casi siempre la misma, ¿no? ¿Y la labor de fertilización cómo se realiza en esta fase de semillero? En este caso, en el caso nuestro, como es un semillero pequeño, nosotros lo hacemos de forma manual, pues sencillamente se riega 2 o 3 veces al día con una solución ya con minerales, pero en el caso de sistemas ya que se dedican a la producción de plántulas, ya ellos han ido automatizando de manera de producir muchísimo más cantidad por metro cuadrado de plántulas. Pero en el caso nuestro, pues todavía por ser un semillero pequeño y eso lo manejamos de forma manual. Sin embargo, hacia allá vamos, hacia la automatización, a la idea de ser más eficientes incluso. O sea, esa es la vía, pues. ¿Se presenta en esta fase de semillero algún ataque de plagas y enfermedades y nos pudieras explicar cómo controlarlos? No, en este caso particular de lechuga, el hecho de que no esté la lechuga sembrada en el medio tradicional como es la tierra, nos evita que haya problemas de babosas o de insectos del suelo que son los que pudieran atacar el semillero. De verdad no tenemos problemas. En el caso de lechuga no hay ningún problema. En el caso de tomate sí hay que hacerlos ya en otras condiciones porque sí son más susceptibles a ataques de plagas como mosca blanca u otras cosas, ¿no? Pero en el caso de lechuga hasta el presente no hemos tenido ningún tipo de problema en semillero. En esta área de productos organopónicos Garrido es donde se prepara el futuro alimento del cultivo hidropónico. ¿En qué consiste, Orlando? Bueno, como te he comentado algunas veces, hacer hidroponía es bien sencillo, ¿no? Lo que necesitamos son una serie de sales simples. Una sal simple es una sal que te aporta 1 o 2 elementos minerales que la planta necesita. Aquí podemos ver una sal simple como el fosfato monamónico. Este incluso es un fertilizante que se utiliza para el cultivo tradicional, que requiere de una cierta elaboración, digamos, de limpieza, de filtrado para hacerlo adecuado al sistema, ¿no? Después tenemos nitrato de potasio, que es un elemento que nos aporta nitrógeno, nos aporta el potasio que las plantas requieren. Tenemos el sulfato de magnesio, tenemos el nitrato de calcio, tenemos el sulfato de hierro. Pero cuando en algún momento determinado no pudiéramos conseguir estas sales, también podemos hacer hidroponía con sales o con fórmulas complejas, ¿verdad? En ese caso tenemos 12, 12, 17 raya 2, es una sal que contiene fósforo, potasio, nitrógeno y magnesio, todos incorporados dentro de esa misma sal. Evidentemente que lo ideal es hacerlo con sales simples porque te permite ir corrigiendo poco a poco cada elemento que en un momento determinado pudiera presentarse una deficiencia en el sistema, ¿verdad? En el caso de la sal completa o compleja es mucho más difícil incluso hacer correcciones, pero todas sirven pues para este proceso. En el caso de lechuga nosotros utilizamos para el fosfato monamónico 160 gramos por cada 1000 litros, se diluyen en 1000 litros de agua. En caso de potasio utilizamos 606 gramos por cada 1000 litros.
En el caso de magnesio, si es sulfato de magnesio octahidratado, como el que podemos ver acá, se utilizan 450 gramos por cada mililitro, y en el caso del nitrato de calcio, utilizamos 656 gramos por cada mililitro de solución que vayamos a preparar. Con estos 4 elementos estamos dando ya todos los macroelementos, es decir, los elementos que la planta requiere en mayor concentración, como son el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio y el azufre. Y en el caso del sulfato de hierro, con solamente aplicar 30 gramos por cada mililitro, estaríamos dando las necesidades de hierro que son básicas, pues, para el desarrollo de la planta. También a eso se adiciona una solución de microelementos compuestas por manganeso, por cobre, por zinc, por boro y por molibdeno, que ya la tenemos preparada o diluida, y a la cual se aplican solo 100 centímetros cúbicos de esa solución para cada mililitro de solución nutritiva que vayamos a aplicar a las plantas. Nos decías, Orlando, de que algunos elementos en su forma original no hace falta su dilución porque se pueden utilizar directamente y otros se necesita preparar. Explícanos en qué forma se pueden utilizar estas soluciones directamente. Sí, en Venezuela ya están entrando algunas sales que son específicas para fertirriego, que vienen muy solubles y muy limpias. Entonces no requieren básicamente de ningún tratamiento adicional. En el caso, por ejemplo, el nitrato de potasio es totalmente cristalizado y es muy soluble, lo podemos aplicar directamente en la proporción que yo mencioné antes en el tanque, diluyéndolo previamente antes de introducirlo al tanque. Igual con el sulfato de magnesio hidratado, igual con el nitrato de calcio. Este material que nosotros trabajamos, que se llama fosfato monoamónico, requiere de un proceso primero de humedecerlo por 24 horas. Nosotros colocamos 1500 gramos de esta materia prima en 15 litros de agua, lo dejamos remojando 24 horas y luego se pasa a un tamiz con un toallín, se filtra y ese filtrado se envasa, como se puede ver ahí en los envases eso, y luego ya cuando vayamos a aplicar la fórmula de fertilización en los tanques, pues entonces de acuerdo a la cantidad que necesitemos ya lo podemos aplicar directamente.